Hola chicos, buenas. Voy a intentar explicaros el tema de los enunciados y las oraciones, ¿vale? De las oraciones y las frases. Es un tema que ya habéis estado dando en primaria, así que solamente lo que vamos a hacer va a ser repasar. Si os habéis leído lo que os he dicho de las páginas 236 y 237, ya habréis visto que los enunciados son palabras o conjuntos de palabras que ya expresan un mensaje con un significado completo, ¿vale? Quiere decir que ya tiene un sentido, que tiene un significado. Los tres requisitos que os pone allí es que tenga sentido completo, que tenga una entonación independiente, ¿vale? Y que tenga un final marcado. ¿Qué significa una entonación independiente? Pues que sabemos separarlo del resto. Si yo voy leyendo, puedo separar los enunciados porque tienen sentidos que podemos ir separando. Son pequeñas dosis de información. Y luego que tiene un final marcado, pues se reconoce porque sabemos cuándo hay un final, ¿no? Si os dais cuenta, como digo, cuando grabas a un periodista, por ejemplo, y lo sacan en la tele, un fragmento de un periodista, de una entrevista, cuando le cortan en mitad de un enunciado, porque le ha cortado mal el que estaba produciéndolo, se nota enseguida, porque sabemos que le falta algo para acabar. Pues bien, enunciados hay muchos, lógicamente. Voy a moverme mi cabeza aquí, arriba, por ejemplo, ahí. Pero ¿qué ocurre? Hay dos tipos de enunciados, es decir, hay dos tipos de grupos de palabras que tienen sentido completo, pero que son diferentes. Por un lado tenemos las frases, que es esto de aquí, las frases, que no tienen verbo en forma personal, ¿vale? Es decir, puede ser una palabra o un grupo de palabras, pero entre ese grupo de palabras no hay ningún verbo en forma personal. Acordaos que un verbo en forma personal eran todos menos el infinitivo, gerundio y participio, que eran las formas no personales, ¿vale? Quiere decir que le podemos poner un yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos delante. ¿Qué ocurre? Que las oraciones es un enunciado, es decir, tiene sentido completo, pero en este caso sí hay un verbo en forma personal, ¿vale? Y ahora vemos ejemplos. Por ejemplo, en la oración tenemos ejemplos de oraciones. El museo permanece cerrado los lunes. ¿Cuál es el verbo? Permanece. Parezco Dora, ¿no? ¿Cómo vamos a ir al castillo? Por el puente, muy bien. El verbo es permanece. Claro, es una oración, es un enunciado, porque tiene sentido completo, tiene entonación independiente, tiene final marcado, y hay un verbo, que es permanece. Fijaos que en el mismo museo cuelgan este letrero de aquí al lado, que pone cerrado los lunes. Es un enunciado, ¿no? Porque tiene sentido completo, tiene entonación independiente, tiene un final marcado. ¿Pero hay verbo? No. Lo entendemos exactamente igual. Sin embargo, no hay verbo en forma personal, porque cerrado es un participio, por tanto no cuenta. ¿De acuerdo? Seguimos el siguiente ejemplo. Guarden silencio. Fijaos, guarden es ustedes, guarden. Es un imperativo, ¿vale? Guarden ustedes silencio. Hay un verbo en forma personal, por tanto, es una oración. Ahora, sin embargo, me puedo encontrar silencio, por favor. ¿Hay algún tipo de verbo? No. Ni en forma personal ni en forma de personal. En este caso, no hay verbo. Por tanto, es una frase, ¿vale? Así que fijaos qué sencillo es diferenciar los dos tipos de enunciados, oraciones o frases, ¿vale? Todo depende de si tienen verbo en forma personal o no tienen verbo en forma personal. Vale, a continuación os pedía que copiarais. Esto es muy, muy, muy sencillo, es muy fácil y os va a servir para el resto de vuestros días, ¿vale? La modalidad de los enunciados. Están las enunciativas, que pueden ser afirmativas o negativas, que simplemente afirman o niegan algo. Ahí tenéis ejemplos. Y si tenéis alguna duda, me preguntáis. Las interrogativas, pues lógicamente preguntan. Las exclamativas, pues admiración, sorpresa, exclaman. Luego tenemos las exhortativas, son las que hay veces que también aquí os pone imperativas, ¿vale? Podéis poner imperativas. Las exhortativas son las que te mandan, te dan una orden, un mandato. Luego tendríamos las desiderativas, que de qué viene la palabra de deseo, el ojalá, ¿vale? Y las dubitativas, que aquí en el libro no sale, pero introducidlas también, porque las dubitativas son las que expresan duda. Vale, a continuación os pido que hagáis esos ejercicios de ahí arriba, me quito de la pantalla, de ahí arriba, los 36, 37, 38, 39, 40, 41, que es sobre ese texto que os aparece en la página 237.
Es muy fácil, pero os doy algunas indicaciones para que no os equivoquéis. En el número 36, si tenéis el libro delante, os pone cuántos enunciados hay en el primer párrafo. Solo en el primer párrafo buscáis cuántos enunciados hay. Enunciados pueden ser frases, algo tan sencillo como hola, frases y oraciones. El total será el número de enunciados. Y luego te dice, ¿y oraciones? Pues oraciones habrá o las mismas o menos, ¿vale? Porque los enunciados pueden ser frases o pueden ser oraciones. Todo dependerá de si el verbo está en forma personal. Y luego te dice que de cada uno de ellos, de cada enunciado, digas la modalidad, es decir, esto de aquí, si son enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas o dubitativas, ¿vale? En el siguiente ejercicio, en el número 37, nos pregunta cuántos enunciados hay en el último párrafo, solo en el último párrafo. El último párrafo es, y el truquito de llevar la app de la, ¿vale? Solamente en ese párrafo. Y luego te pregunta qué clases de enunciados son. Es decir, que digas que si son oraciones o si son frases. El 38 es fácil, convierte el enunciado solista en oración, o sea, te está diciendo que no es una oración, que lo conviertas en oración. Luego, si os fijáis, al final hay un verbo que está marcado en rojo y entonces os pide que qué modalidad presenta la oración del verbo en rojo, es decir, de mirad esto. Simplemente tienes que ver qué modalidad es esa oración. No digo más porque si no corrijo el ejercicio. El 40 es fácil, lo leéis, que lo sabéis hacer. Y luego el 41. El 41 os dan dos oraciones. Y entonces las tenéis que convertir en todas las modalidades que hemos visto que están en esta pantalla, ¿vale? Te dan, la fiesta se ha terminado o llovió el miércoles. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, os digo, Juan es tonto. ¿Qué modalidad es? Enunciativa. Está afirmando algo. Juan es tonto. Vale, pues ahora lo tendría que hacer en el resto de modalidades. Por ejemplo, interrogativa. ¿Juan es tonto? ¿O es tonto Juan? ¿Vale? Hay distintas formas de mostrar la misma modalidad. Exclamativa. ¿Qué tonto es Juan? O Juan es tonto, simplemente poniéndolo en signos de exclamación, ¿vale? Porque si os dais cuenta, aunque diga Juan es tonto, Juan es tonto, Juan es tonto. Ahí es utilizando exactamente las mismas palabras, modificando mi entonación, porque ya os digo que cuando tú hablas en realidad estás cantando, pues modificando mi entonación, yo ya modifico la modalidad de las oraciones, ¿vale? Por tanto, hay veces que lo que cuentan no son las palabras, sino los marcadores de la entonación que le hago. Y por eso utilizamos los interrogantes y las exclamaciones, ¿vale? Pues vale, ya tenemos enunciativa, Juan es tonto, interrogativa, Juan es tonto, exclamativa, Juan es tonto. Imperativa, haz el tonto, Juan, por ejemplo, ¿no? Estarías dando una orden. Desiderativa, ojalá Juan fuera tonto. Estás deseando algo que no se entiende, pero es posible. O dubitativa, no sé si Juan es tonto. Cuidado porque hay veces que será difícil, ¿vale? Pero no pasa nada. Intentadlo y así lo practicáis. Y ahora después seguiremos con el siguiente apartado.